Esta clase está titulada Lo que no te muestra tu mentor. Estoy fielmente convencido en un 100% que los traders profesionales saben medir sus sistemas de trading. Por una parte, tienen conocimientos a nivel intelectual que los hace saber desarrollar estrategias, evaluarlas para ver si tienen esperanza matemática positiva y después tener otro montón de capacidades más para poder plasmar la estadística en el mundo real. Y otro montón más de, no solamente las únicas, pero otro montón más de habilidades que son muy importantes. Esta clase se llama Lo que no te muestra tu mentor, porque te voy a mostrar lo que te debería mostrar una persona que sabe hacer todo esto. Y esto es muy importante, porque a partir de toda esta evaluación tú puedes lanzar métricas, puedes tener colchones estadísticos, saber que lo que estás haciendo en los gráficos tienen probabilidades positivas o si saber si no las tiene. Vas a saber un montón de cosas. Muchos traders se reducen al win ratio y solamente a cuántas posiciones buenas genera el sistema y cuántas perdedoras genera, y se reduce solamente a eso, lo que a mí me parece absurdo. Pienso que los traders, todas las decisiones que deben tomar a partir del sistema deben estar fundamentadas en números, estadísticas, métricas. ¿Para qué? Para que cuando actuemos en el mundo real podamos hacerlo lo mejor posible. Nuevamente, ¿por qué tu mentor no te muestra esto? Uno, porque no lo tiene. O dos, porque cree que vale demasiado oro para no querer mostrarlo. Además que nadie vende la gallinita de los huevos de oro. Así dicen. En este caso, yo te voy a mostrar mi estadística de 2023 porque quiero que tú, el día de hoy, entiendas que no solamente un sistema se reduce a un win ratio. Y es que creo que si miras a tu alrededor, hay un montón de personas hablando de probabilidades en los mercados financieros. Pero cuando les preguntas cuáles son las probabilidades, no saben qué responderte. Estamos en un mercado lleno de supuestos sistemas que se hacen llamar sistemas, que no son sistemas porque nunca han sido puestos a evaluaciones rigurosas. Es como, a mí se me ocurrió esto y está bien, entonces es una estrategia rentable. Me da mucha ternura con traders que lleven, no sé, un mes, 2 meses, 6 meses queriendo hacer esta profesión y que uno les diga, tienes que evaluar el negocio, tienes que saber si lo que vas a hacer tiene ganancias. Y esto es muy importante porque ahora últimamente me he encontrado con muchas personas que están ingresando que se lo cuestionan. Que antes de decir, a ver, acá se puede ganar dinero, pero ¿cómo? Y el cómo es exactamente teniendo una estrategia rentable. Pero ¿cómo se diseña una estrategia rentable? Sabiendo cómo desarrollar una, sabiendo cómo evaluarla, haciéndose las preguntas adecuadas. Estaba leyendo el libro La ilusión del falso éxito de Daniel Kahneman y habla cómo los dueños de negocios a nivel mundial, a nivel global, como seres humanos, sobrevaloran sus capacidades empresariales. No se hacen las preguntas adecuadas, son demasiado optimistas y de repente solamente sus negocios se basan en fe. Eso mismo le pasa a traders. Toman una estrategia, creen que es rentable, no la evalúan, no la desarrollan, le copian al mentor, el mentor le dice, sí, si encuentras un order block con un imbalance, estás preparado para ser millonario. Cuando no, el trabajo del trader de verdad consiste inicialmente, bueno, en aprender la estrategia, nunca descartar nada por 100% verdadero, pero sí, perfecto, este profesor me está enseñando, mi trabajo como trader y como persona también es ser autocrítico. Es también decir, ¿y cómo él sabe eso? ¿Y cómo él sabe que eso está bien? ¿Cómo sabe que él no se está equivocando? ¿Cómo entiendo eso? Perfecto, voy a hacerle caso porque estoy comenzando, pero también voy a ir yo por mi propia cuenta cuestionando ciertas cosas porque del cuestionamiento muchas veces nacen buenas ideas. Imagínate, todos pensáramos de la misma forma, ¿no? No, no se puede.
De hecho, si todos piensan de la misma forma, significa que nadie está pensando. Salió hermoso. Bueno, volviendo al tema estadístico, vamos a ir a la hoja estadística. Aquí tienes el número de trades que llevo estadísticamente este año. Llevo 402 operaciones. Lo que pasa es que aquí tengo un filtro, parece, que me está limitando. A ver. ¿No? No, parece que no. Tengo algo así como 400 operaciones este año. Lo que pasa es que no conté las primeras celdas. Pero para hacerlo preciso, vamos a ir a ello. Llevamos exactamente 402 operaciones. Estamos bien. Lo que pasa es que aquí me confundí porque a lo mejor aquí dentro de esta estadística hay un número que desencadena el error. Así que hay que revisarlo. Aquí está el cruce. Aquí está la dirección. Aquí está la zona de trading operable. Y estas zonas deben ser objetivas muchas veces. Mis primeras evaluaciones fueron muy objetivas. Sin embargo, después uno va valorando lo que sería un trabajo artesanal de un trader también. La habilidad que uno tiene para identificar zonas de soporte y resistencia en función de las cosas que están en el gráfico. Mi forma de delimitar zonas de soporte y resistencia es objetiva. Sin embargo, la combinación entre elementos me hace tener un grado de probabilidades mayores a la hora de querer elegir mi zona. La fecha, la hora, importantísima porque aquí puedo verificar las noticias. Si sí o si no se activó la orden cuando había una noticia. Te voy a mostrar un dato revelador, aunque yo creo que le falta muestra estadística. Yo tengo muchas más, sí, pero este año. El nivel más un margen, utilizo un margen también. Las bandas medias, aparece acá, bandas de Bollinger, discúlpame, y medias móviles. Yo utilizo indicadores técnicos, pero no los uso porque sí. Muchos traders dicen, no, yo no utilizo indicadores porque yo soy profesional, ¿sí? Como si los profesionales no utilizaran indicadores, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo lo utilizo a modo de darle mayor probabilidad a mis zonas. Aquí puedo verificar si es cierto que cuando tengo elementos técnicos sí tengo una mayor confiabilidad. Si el sistema es bueno. Acá, noticias. No, que no hubo una noticia. Sí, que se activó a partir de una noticia. ¿Cuál noticia fue? Un Employment Claims. Dato actual 204, dato previsión 230 y dato anterior 223. Acá. Australiano. Datos de inflación. Acá, a ver. Datos de inflación de Estados Unidos. Entonces ahí puedo verificar si es cierto que cuando coloco una orden, cuando se activa la noticia, aumenta la probabilidad de éxito o fracasa. Imagínate. Por eso digo, un sistema no se puede reducir a algo tan absurdo como un win ratio. Es sumamente básico, muy básico. Tenemos acá lo que sería el índice o el número de ganancia estadística. Los traders ni siquiera a veces, los traders muchas veces no establecen cuánto es una ganancia estadística. Solamente lo hacen con sus targets, cuando eso debería ser más bien una métrica estadística. Porque así te puedes asegurar de tener un win ratio, objetivo y por otra parte verificar la ganancia máximas o mínimas que te entrega el sistema. Acá tienes más columnas en referencia a los stop losses. El criterio del stop loss, un criterio 100% objetivo, en qué nivel se encontraba ese criterio 100% objetivo. Y a partir de eso, establecer métricas. Por ejemplo, acá tengo la ganancia con el stop loss más grande que podría utilizar en mi estadística. Y acá, desde el punto que llegó el trade hasta cuando se hundió, los riesgos beneficios de cada una de ellas. Obviamente acá en el primero 7.2 es que corrió 7 veces más ese stop loss grandote, que es un ATR de diario de 200 periodos en pips. Y acá cuánto corrió con el stop loss mínimo. Esto es como si yo fuera un brujo, de saber exactamente dónde va a llegar el stop loss. Y esto es genial porque puedo verificar, ¿cierto?, cuáles son mis stop losses estadísticos. Disculpa si no miro acá la pantalla y es que estoy mirando la estadística. Acá puedo verificar la expectancia del sistema, verificar con una muestra estadística de trades significativos cuánto es lo que gana y promete el sistema. En este caso, con el peor escenario en stop losses,
y con las ganancias máximas es de 1.40 ETR. Significa que el sistema así bien bonito como se ve acá, por ganancia o pérdida, te reportaría, si apuestas $1, 1.40 dólares de ganancia. Obviamente los sistemas de trading verdaderos, la expectancia real es inferior a 1. En todos los casos mayormente. Y es que obviamente en escenarios reales es mucho más complejo hacer algo así. Además, esto es con los stop losses ideales y con las máximas ganancias a partir del punto de entrada antes de tocar stop loss. Sin embargo, con stop losses muy amplios, el sistema gana dinero. Y eso para mí es importante, porque yo a partir de acá puedo establecer criterios entre la columna acá y la columna de acá, y que yo debería estar entre medio. Por ejemplo, si el sistema te reporta que con el stop loss mínimo tuviste un ratio de 957 y que con el stop loss ideal tuviste un 1.2, significa que yo debería estar dentro de ese rango. Por lo menos superar el 1.2. Porque se supone que si yo opero manual es porque yo puedo superar esos números. Porque no tendría sentido. Mejor busco a alguien que me haga un robot y que me programe todas las operaciones a partir de mi plan de trading semanal y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo, y esto lo aprendí de mi mentor, que él siempre me dijo: Kevin, yo soy mejor que mi estadística. Y yo como trader quiero hacer lo mismo. Y lo estoy logrando de manera consecutiva, semana a semana. Te voy a dar el ejemplo más claro. La semana pasada se me activaron 14 trades. Yo solamente entré a uno, que fue el euro libra. Y el euro libra reportó un 1.4 R de ganancias. O sea que con el stop loss ideal corrió 1.4. Y con el stop loss mínimo corrió 37.9. Sin embargo, en la semana yo tuve muchas pérdidas. Muchas. Pero, como entiendo, porque tengo una muestra significativa de trades que se activan en las noticias y tengo la muestra estadística completa de mi sistema, puedo comprobar que cuando hay noticias la probabilidad de perder aumenta. Y aunque para ti podrías decir: ah, Kevin, pero eso todo lo sabes. Sí, pero ¿tiene los números? ¿Cómo estás tan seguro de eso? Aquí está corroborado. La semana pasada se activaron 3 o 4 operaciones a partir de los anuncios de inflación y aquí están los datos. Y yo no entré a ninguna. No entré a ninguna. Solamente entré al euro libra y saqué, en términos de ganancia absoluta, un 1.7 R aproximadamente. Fui mejor que mi estadística. 100%. La semana pasada también tuvimos pérdidas, un montón de pérdidas acumuladas en un mismo punto, que se activaron. Una se activó a partir de un anuncio. Aquí parece que sí, no sé por qué no tengo. Lo voy a verificar. Y yo la semana antes pasada entré a 2 operaciones. Que una creo que terminó pérdida y la otra terminó ganancia. Y la ganancia superó 100% a la pérdida. Y si yo hubiese seguido las reglas del sistema, probablemente hubiese terminado negativo. O hubiese programado el robot, ¿saben? Pero ¿qué es lo genial de esto? Tú dirás: Kevin, pero tu robot es súper malo. Veamos si es malo, veamos cuánto promete, cuánto es el win ratio, para tener las reglas objetivas. Reglas que cualquier persona podría decir: a partir de un 71% de win ratio, la expectancia, ganancia máxima, el sistema es rentable. Tenemos expectancia 1.40, 71.1% de win ratio, potencial 560. O sea, esto significa que yo nunca voy a alcanzar ese número de 560, que si es un 1%, sería un 560%. Yo nunca voy a alcanzar ese número, probablemente nunca. Pero como decía mi profesor, ese debe ser tu vehículo de frustración. De saber todo el potencial que tuviste en la mesa al operar el sistema, versus lo que conseguiste. Y que siempre intentes estar cerca. Y es que aquí están todas las operaciones. Están todas las operaciones. Yo no coloco 402 operaciones anuales. Yo creo que de esas 40, no he hecho el cálculo, de esas 402 operaciones, he metido a las cuentas unas 85 operaciones. Aproximadamente 80 por ahí, 85 operaciones. Y la expectancia obviamente es mejor. El win ratio anda muy cerca de ese. Pero yo no metí 560 operaciones. Entonces, a lo que yo aspiro, primero que nada, es a superar la expectancia.
que mi expectancia sea superior al sistema, que el número de operaciones obviamente es menor porque no entro a todo, y con eso calcular las métricas que realmente me hacen saber qué yo puedo recaudar del sistema y qué no puedo recaudar del sistema estadísticamente hablando. Ganancia del sistema 92.034.7 pips. Aquí está todo contabilizado. ¿Quieres corroborar cuánto fue la máxima ganancia en pip del sistema? Aquí está la suma. 92.034.7 pips. Que son obviamente los números que están acá. El promedio de mis stop losses es de 0.43. O sea que si yo utilizo ese stop loss grandote, que aquí está, fíjate, el ATR 64 pips, 70 en algunos cruces, la estadística me dice que tengo que utilizar stop loss de 150, 135, 136 pips, y con eso yo gano dinero, imagínate. Es una locura, ¿no? El stop loss promedio es de 43R. ¿Qué significa esto? Que si yo utilizo stop loss de 100 pips, mis operaciones se hunden en promedio 43 pips, hablando proporcionalmente. Ahora tengo la métrica de cruces aquí ordenadas. La estadística del AUD USD, la estadística del NZD USD, la estadística del euro libra, y con ella puedo verificar los stop losses mínimos, los máximos, el win ratio, la expectancia, la ganancia, de saber que si yo hubiese colocado 22 operaciones este año en el euro libra, estas 22 operaciones hubiese alcanzado un máximo potencial de 8.17. Yo sé que yo no coloco esas 22 operaciones en el euro libra anuales, pero sí coloco unas 4 o 5, dependiendo del año, obviamente. Y mi idea es que con esas 5 yo supere la expectancia que está acá. Quizás no voy a alcanzar a superar eso, pero sí este que está acá. Y quizás tampoco voy a alcanzar a superar ese número, porque es lo máximo del sistema, lo máximo. Acá las métricas de cruces, si quiero operar el euro yen, el libra out. También tengo la estadística de las confluencias para asegurarme de que es cierto que en ciertos escenarios aumenta la probabilidad con elementos técnicos. Por ejemplo, acá tengo la media móvil de 200 diaria. La pregunta aquí sería, ¿es cierto que cuando tengo una media móvil de 200 en mi gráfico aumenta la probabilidad de éxito? O en mi zona de trading, veamos. EMA de 200. EMA de 200 diaria. Vamos a colocar acá, creo que estaba puesta. Y comparemos. El win ratio es de 78%. O sea que gano más inclusive que el sistema mismo, que es 71.1. Ahora, corroboremos que es cierto que cuando tengo una banda media en mi gráfico, aumenta la probabilidad o baja la probabilidad. Banda media diaria. Y vamos a ver que el win ratio baja al 73%, pero aún sigue siendo superior que este 71.1. Y a partir de esto puedo hacer sistemas de entrada, verificar que sea cierto que año a año lo que yo estoy diciendo es cierto, porque los sistemas a veces dejan de funcionar. Mi misión es tener un sistema de trading robusto, en el cual uno proyecte ganancias consistentes, porque hay un trabajo consistente atrás. Acá, estadísticas generales del sistema. 402 operaciones, 71% de win ratio. Y acá tenemos lo que sería las ganancias. ¿Qué tan cierto es que cuando llegan al 0.5R hay una probabilidad? O al 1R. Las probabilidades están acá. El éxito. Si yo, por ejemplo, utilizo targets del 0.5R, o sea que si mi ATR diario es de 100 pips, el de 200 periodos, y yo utilizo la mitad de ese target, ¿cuál es la probabilidad de que las operaciones lleguen ahí? Y fíjate que mientras más cerca está el target, mayor es la probabilidad de éxito, y que mientras más lejos se encuentre el target, menos es la probabilidad de éxito. Y aquí yo puedo hacer perfiles de riesgos. Entiendo que hay muchos traders que en su profunda ignorancia digan, no, yo creo que el mejor target es acá. Y lo dejan ahí, y no tienen ningún análisis estadístico, nada que los amerite como tal, que esa sea una buena decisión. De hecho, deberían de saber que si mientras más lejos está el target, ¿cierto?, menor es la probabilidad de éxito. Aquí está, fíjate. Y esto son verdades irrefutables para todos los sistemas, para todos. El stop loss, es cierto que si utilizo stop loss de 0.9 a un ATR completo,
la probabilidad de fracasar es más baja, de 8%. Aquí lo vamos a medir con fracaso. Si yo utilizo, y ahí te voy a decir por qué el fracaso. Si yo utilizo stop losses del factor de ATR del 0,10%, o sea que si utilizo stop loss de 10 pips en un ATR de 200 diarios de 100 pips, la probabilidad de fracasar es del 82%. Discúlpame. Es del 82%. Y la probabilidad de éxito es del 18%. ¿Y por qué no te digo el éxito? Porque aquí me interesa que veas en términos de fracaso. No es lo mismo decir tienes un 90% de probabilidades de morir que decirle a una persona tienes el 10% de probabilidades de sobrevivir. No es lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo parciales y break-even. Y le puse a esta tabla porque aquí mido todas las ganancias o todas las operaciones, mejor dicho, de que se mueven entre el rango del 1R, o sea, bajo el 1R. ¿Y por qué esto es importante? Porque puedo saber en términos de probabilidades la probabilidad de las operaciones que se mueven entre ese rango. Por ejemplo, si llega al 0,5R la probabilidad es del 92%. Si llega al 0,8R la probabilidad es del 76% de fracaso, o sea, de éxito. Si llega al 1R la probabilidad de éxito es del 67%. Y con esto puedo ir diciendo, claro, quizás utilizar targets tan amplios o tan largos no es la mejor decisión estadística para mí a partir de mi sistema, porque a la larga las operaciones que no superan el 0,1R, por ejemplo, son bastantes. Y todas esas ya no son ganancias, son pérdidas, porque no alcanzan el target. Y buscar el equilibrio entre lo que te dice la estadística y tus creencias también, que deben ser refutadas mediante datos. En conclusión, ¿por qué hago esta clase? Porque estoy aburrido, punto número 1, de que te entreguen siempre la misma información. Información de análisis técnico, y por ahí llega la cosa, porque analistas fundamentales conozco re pocos que sean buenos y del sentimiento también. Entonces, análisis técnico. Y se aborda el análisis técnico como si fuera lo mejor. Y ciertamente es bueno. Yo utilizo análisis técnico para hacer toda esta evaluación. El punto es que quiero diferenciar a los analistas de los traders. Todos podemos ser analistas y no operar. La gran diferencia es que acá hay ejecutores. Y ser un ejecutor no es lo mismo que ser un buen analista. En tanto que el analista técnico hace análisis así, no lo evalúa, muchas veces se queda con lo que sabe, ¿cierto? No tiene argumentos estadísticos. Y cuando gana, sube el resultado. Oh, miren, sí, acá justo reaccionó el precio donde yo quería que reaccionase. Perfecto, te la doy. Te felicito. Pero acá estamos hablando a nivel de ejecución. ¿Cómo se gana dinero a partir del análisis? Los mejores puntos de entrada, los mejores puntos de salida, las mejores probabilidades posibles. Porque esto es lo que separa a los que ganan dinero de los que no ganan dinero. En tanto que los profesionales se dedican a llevar las probabilidades ligeramente a su favor, como te acabo de demostrar, son capaces de explotar ventajas estadísticas en los mercados. En tanto que el otro no sabe esto, cree vivir en la ilusión de que lo está haciendo bien, cuando probablemente sí, pero hasta que no lo evalúe, no va a saber cómo sacar dinero del sistema, ni mucho menos cuáles son las probabilidades del sistema mejor para él. Muchas gracias y nos vemos la próxima. La única forma de ganar dinero en los mercados financieros haciendo trading es operar solo sistemas con esperanza matemática positiva. Porque si estás con uno con esperanza matemática negativa, vas a perder dinero. No importa cuántas veces ganes, no importa cuántas veces pierdas, vas a perder igual. Pero ¿cómo yo me puedo asegurar de que mi sistema tiene una esperanza matemática positiva? Mediante la elaboración de un diseño de sistema de trading, una evaluación de un sistema de trading y la optimización de este. Pero para eso se necesitan competencias. Si las quieres obtener y saber cómo hacerlo, te dejo mi número acá y con gusto te oriento.